vamos a ver un tema. Yo normalmente les recomiendo de que en todas las materias deberían analizarse esta parte de la regulación del Estado. Entonces, por ejemplo, sobre este tema de la investigación, como la auditoría forense es un tema como auxiliar de la justicia, como la mayor parte de las instituciones y casos que vamos a ver tienen que ver con el tema de investigación. Entonces, no todas las instituciones, no todas las personas pueden hacer esto, no están facultadas, ¿ya? Entonces, la ley define y la Constitución define quiénes hacen y quiénes pueden hacer para empezar auditorías especiales en el sector público, quién puede activar responsabilidades. No cualquiera puede hacer, no cualquiera hace imputaciones, acusaciones, no cualquiera dicta sentencias, ¿no? Entonces, todos esos elementos los vamos a ver en este primer tema, donde vamos a analizar las competencias constitucionales y legales para la investigación. Pero antes vamos a hacer un análisis de algo que se confunde bastante. Y noto yo por el tema de las redes sociales, y no solo en el ámbito universitario, sino en general, sobre la percepción que tiene la gente de lo que es el país para empezar, de la forma como se maneja y de cómo se va tergiversando las cosas, ¿no? Entonces, se guían mucho por la opinión popular, si quieren, ¿no? Cuando la realidad es otra. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un elemento que se confunde bastante, lo que es el gobierno y lo que es el Estado. Mucha gente asume el Estado como si fuera la política del gobierno. A ver, en Bolivia es un poquito hacer la distinción, pero vayamos al ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene dos partidos políticos que son importantes. Normalmente los dos se andan turnando para hacer gobierno, los demócratas y republicanos. Pero independientemente de quién esté en el gobierno, lo haga bien, lo haga mal, el Estado no cambia. ¿Ya? El Estado, la estructura del Estado, no va a cambiar. Es decir, Estados Unidos es un Estado neoliberal con una participación o la economía prácticamente es privada, ¿no? Donde el Estado, hasta los grupos de represión, las Fuerzas Armadas compran, ¿no? El armamento compra. Estados Unidos como Estado no fabrica, compra de privados. Entonces en Bolivia es diferente. Pero la gente aquí confunde, dice, estamos con un gobierno que es socialista, por lo tanto somos un Estado socialista, ¿no? Estamos con un gobierno neoliberal, el Estado se va a volver neoliberal, ¿no? O sea, el Estado no va a cambiar, ¿ya? Normalmente yo pongo como analogía, como un Estado pequeñito, si quieren, pero como una autonomía que se maneja independiente de la universidad. La universidad está ahí, tiene sus funciones, ¿ya? Lo único que va a suceder en la universidad es la política que ejerce el rector, es decir, el rector es el administrador del turno. Lo hemos elegido, él nos va a gobernar. Pero la universidad, lo haga bien o lo haga mal, la universidad va a estar ahí. Posiblemente en el ranking académico, en la perspectiva de la sociedad, cómo se la ve, va a cambiar, pero la universidad es exactamente la misma. Alguien que apoya a la política del gobierno actual, a otro gobierno, lo que sea, pero la universidad es la universidad. Entonces, hagan de cuenta esa analogía. La universidad es el Estado y el sector es el gobierno, ¿ya? Entonces, para que funcione un Estado, tiene que haber una trilogía de tres aspectos, que es la población, el territorio. Cuando hablamos de territorio, no solo hablamos del espacio físico, del terreno, sino todo lo que hay adentro. O sea, forma parte del Estado, desde un vehículo, si hablamos de acá, la universidad es pública, una silla donde pasamos clases, un pizarrón, un vehículo de la universidad, una banqueta del parque, es parte del Estado. ¿Ya? El Estado es todo. Y el tercer elemento es el poder, es decir, la parte política. ¿Ya? O sea, cómo se va a manejar el Estado, que es diferente. ¿Ya? Entonces,
Hay gente, hay bienes y hay el poder político. ¿Ya? Entonces, para que haya un Estado, necesariamente debe estar conformado por habitantes. Estos habitantes les denominamos la población. Esta población va a tener demandas o necesidades colectivas. ¿Ya? Estas necesidades colectivas son demandas sociales que varían de un lugar a otro de acuerdo a las características, ¿no? A sus necesidades. Por ejemplo, en Cochabamba tenemos un proyecto nacional, ¿ya? Que es el tren metropolitano. Pero las necesidades de ese tren metropolitano en la zona sur que va a guiar hasta Vintos y Pecipe, y de la zona desde Sacaba, esa gente no se hace ningún problema porque necesita transportarse a la ciudad. Pero el que vive en el centro de la ciudad, su demanda no le interesa, por eso en la línea amarilla no tiene ni trazos. O lo mismo, en Santa Cruz el gobierno propone hacer una reunión del G77, es una reunión de carácter mundial, y les pide a los cruceños que quieren, ¿no? Y los cruceños piden un cambódromo, ¿no? para que hagan su ingreso del carnaval, o sea, varía esas necesidades colectivas, ¿no? Entonces, dependiendo de mucho del enfoque de la población. Ahora, para cubrir estas necesidades colectivas es lo que hay gobierno. Pero el gobierno tiene diferentes instancias. Ya no todo es culpa del gobierno central, hay gobiernos departamentales, hay gobiernos municipales, hay órganos de poder. Entonces hay que saber hasta dónde van las competencias de cada uno de ellos. Y también hay una administración pública. Este gobierno obviamente va a estructurar una administración pública. Pero esta administración pública no es todo igual. Si nos vamos a Santa Cruz, el gobernador es de un partido o de una agrupación. El alcalde del cercado es de otra agrupación. Entonces, puede ser, es bastante variable. Entonces, la percepción dicen, a ver, va a haber elecciones, hay 600,000 empleados públicos, 600,000 votos de más. Esto es mentira. O sea, los profesores, el sector magisterio son 180,000 profesores. Unos cuantos designados por el gobierno en las partes ejecutivas serán parte del partido, pero el resto, ¿no? Entonces la gente pero va confundiendo que esa administración pública es del MAS, ¿ya? Yo he trabajado en la Contraloría durante 12 años con diferentes gobiernos y todo el mundo piensa, la Contraloría es una instancia pública, trabaja con el gobierno. En mi vida he trabajado con el gobierno, ¿no? En esa instancia. Pero como era empleado público, todos asumían que era del partido de gobierno. Y eso no es posible. Además, esta administración pública tiene dos tipos de funcionarios, servidores públicos y empleados públicos. Los servidores públicos son de la administración central o el servidor público que es común, podríamos decir. ¿Ya? En cambio, el empleado público es de una empresa estratégica. Entonces, el Estado, vamos a ver cómo empieza a participar en estos elementos y tiene un modelo medio especial que la verdad no se ha desarrollado mucho todavía. Y luego tenemos esta administración pública, ¿para qué está? Para satisfacer las necesidades. Ahora, las funciones del Estado en cualquier nivel de gobierno, ya sea gobernación, municipio, administración central, va a ser 6 cosas básicas: inversión pública, salud, educación, cultura y deportes. Y también va a ser seguridad ciudadana, porque este es un tema que está de moda. Entonces, uno va a la alcaldía y va a haber un encargado de seguridad ciudadana. Va a haber alguien que se encargue de la parte de educación, de la parte de cultura, de la parte de salud, ¿no? Y alguien que va a hacer las obras. En la universidad es exactamente la misma. Hay una jefatura de inversión, lo que se llama infraestructura. La parte de salud es el seguro social universitario. La parte de educación lo hacemos todo el tiempo. La parte de deportes, hay recursos obligados para hacer deporte en la universidad, por eso hay clubes universitarios de voleibol, de básquet y fútbol. Eso es en San Simón, ¿no? Otras universidades le dan más importancia. En Sucre solo le dan importancia al fútbol, pero es deporte, ¿no? Pues la gobernación le da más apoyo a otra instancia. En Santa Cruz alguna vez su alcalde le gustaba la natación, le daba más apoyo a la natación, pero era deporte. No existe una definición clara de cómo debe administrarse los fondos, ¿ya?
Entonces, esa es la diferencia entre Estado y gobierno. Ahora bien, para el Estado, para que funcione este Estado, tiene que haber una base jurídica. Y su base jurídica es esta. La universidad ha programado para el mes de noviembre un congreso de la Universidad Mayor de San Simón. ¿Para qué? Para modificar su estatuto. Estamos prácticamente a 9 meses de ese congreso. Para organizar una constituyente es más complejo. No es necesariamente una constituyente deviene de algún tipo de conflicto. Por ejemplo, en Chile, 2 años seguidos ha habido levantamiento popular, ¿ya?, de los sectores universitarios, de los sectores populares, pidiendo reformas. ¿Y cómo ha aplacado el gobierno ese malestar de la población que está haciendo una constituyente? Ha habido elecciones el año pasado eligiendo constituyentes. Entonces van a cambiar, ¿qué es? Su constitución. En Bolivia se ha hecho eso. Se ha cambiado su base, si quieren, jurídica o base social, el año 2009. Y esa constitución tiene 5 partes, ¿ya?, que no es imprescindible que conozcamos todo, sino debemos conocer la parte que nos concierne, ¿ya? Aquí vamos a ver, por ejemplo, la segunda parte, lo que es la estructura y organización funcional del Estado. Es decir, cómo funciona el Estado. La parte territorial, la tercera parte también es importante, saber lo que es qué. Porque miren, hasta el día de hoy ya han pasado 12 años, 13 años, porque en febrero del 2009 se aprobó esta constitución, y hasta el día de hoy sigo recibiendo trabajos de investigación para defensas de trabajos dirigidos, de pasantías, todo eso, donde siguen hablándome de la honorable alcaldía municipal. Eso ya no existe. Que el prefecto del departamento, eso ya no existe, ya ha cambiado todo eso, ¿ya? Entonces, ¿dónde está estructurado eso? En esta tercera parte. De la cuarta parte vamos a ver un solo elemento de lo que es, cómo está organizado el Estado. Aquí me gustaría mostrarle más cosas para que tengan una perspectiva de lo que va sucediendo en el mundo, ¿ya? Mire, yo he sido director de bancos durante 9 años prácticamente, director en la Bolsa de Valores, y a nosotros nos enseñan ahí que debes abstraerte del tema político y concentrarte en el tema que te compete, ¿no? Puede ser la parte económica, puede ser la parte financiera, pero sin aislarte completamente del tema político que tiene su efecto. Pero lastimosamente en nuestros analistas lo que más prima es el tema político, el tema económico, el tema financiero. Entonces vamos a ver aquí un poquito de eso, y me hubiera gustado darles más, pero por el tema del tiempo no. Y de la quinta parte un pequeño resumen de cómo es la jerarquía de las normas, ¿ya? Ahora, nuevamente es recalcarles que el Estado es el todo, ¿ya? Les decía, hagan de cuenta que el Estado es una empresa, pero esa empresa debe funcionar en base a un ejecutivo. Tiene que haber una máxima autoridad ejecutiva. Y esa máxima autoridad ejecutiva es el gobierno. Entonces, esto es como decirles, esta es la Coca-Cola, ¿ya?, y este gerente lo ha hecho bien, este lo ha hecho mal, pero la Coca-Cola está ahí. Entonces, este gobierno lo que hace es ejercer el poder político. Y este poder político lo hace ¿para qué? Para regular la convivencia social. ¿Y qué tiene que lograr con esta convivencia social? El bienestar social. Entonces, ¿qué pasa? En Bolivia se da mucho énfasis en este tema del bienestar social, sobre todo por el lado económico, por el lado financiero. En Bolivia, desde hace más de 16 años que el precio de la gasolina no cambia. Suba la gasolina o baje el precio de la gasolina. En Estados Unidos, por el estado que tienen, el galón de gasolina ha subido al 100% en menos de una semana, ¿no? Porque ha variado pues, en Rusia, o por lo menos lo que se ve de afuera, dicen el rublo se ha desmoronado, nadie paga más del 50% del rublo en Europa. Claro, sí, en Europa dicen que no va a servir el rublo, que es la moneda rusa, allí se está vendiendo a la mitad del precio. Pero en Rusia sigue valiendo lo mismo, es como nosotros, nuestra moneda, que ¿quién compra nuestra moneda en Estados Unidos? Nadie.
El boliviano solo funciona en Bolivia, ¿no? Y que digan el boliviano ahora vale la mitad de lo que valía antes, ¿no? Entonces, eso lo definen afuera por el tema del comercio internacional, pero en Bolivia el tipo de cambio no varía desde el año 2011. Y mucha gente dice, es un problema para la economía. Puede ser, pero el gobierno actual decide sacrificar ya parte de los recursos del Estado para crear un bienestar social. Prefiere atosigar a otra gente, como es el caso de los olleros, de los trigueros, de granos, arroz, todo de Santa Cruz, que no les está permitiendo exportar nada por el tema de la crisis que hay ahorita en el mundo, que también nos afecta. ¿Eso porque es su política? Es el gobierno que ejerce su poder político, ¿ya? Ahora bien, esta partecita vamos a ver, tres transparencias vamos a ver de lo que es esta cuarta parte. Si yo pregunto ahora, ¿qué tipo de modelo económico tenemos? La mayoría me va a responder nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano. Bueno, todo el mundo habla de esto, pero en la Constitución no dice nada de esto. En la Constitución simplemente dice que el modelo económico que adopta Bolivia es plural. Es un modelo con diferentes formas de organización económica. Hay economía estatal, hay economía privada, economía comunitaria y social, cooperativa. Se cortó el internet, perdón. ¿Está bien? Sí, dice, se escucha. Ya. Entonces, hay estas cuatro formas. En la China es dual, o sea, la parte política es comunista, la parte económica es igual que esta, plural. ¿Ya? Rusia es exactamente lo mismo, su parte política es solo un partido, pero su parte económica es más estatal y privada. Entonces, el modelo económico que de acuerdo a nuestra constitución es plural, pero como les digo, la gente ligada al MAS me va a decir es un modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano. En realidad ese es el nombre de una tesis, el título de una tesis de Carlos Villegas y Luis Arce Catacora, que mucha gente no conoce esto. Ellos hicieron una maestría en Inglaterra y los dos fueron ayudantes de un economista que fue después premio Nobel. ¿Ya? De ahí es que el conocimiento en economía es bastante amplio de estas dos personas. Lastimosamente, Carlos Villegas ha fallecido, ¿ya? Pero Luis Arce Catacora es también propulsor de este modelo, ¿ya? Pero como les digo, este modelo no es nuevo, es un modelo adaptado de la China, porque mucha gente piensa que este modelo es venezolano, que este modelo es español, porque el gobierno español ha financiado esta constituyente y piensan que porque ha financiado es todo español. En realidad, como les digo, es una mezcla de todo, ¿ya? Ahora, el Estado se reserva aquí el derecho de participar en la economía en 8 aspectos. Yo les voy a dar 2 nada más, ¿ya? Uno dice la industrialización de los recursos naturales, renovables y no renovables. Y 2, la distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país. ¿Ya? Esta es una función del Estado de la economía. Ahora, esto que estamos viendo acá tiene un gran efecto que la mayoría de la gente desconoce en el país. Primero, les digo, la forma tergiversada de ver los conceptos, inclusive de gente que ha estado en el gobierno. Yo me acuerdo que el año 95 se dio la capitalización en Bolivia y les puedo asegurar el 95% de la población piensa que ha representado 1.300 millones de dólares. Y lo escuchaba Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina cuando decían que tenemos 1.300 millones de dólares producto de la capitalización. Nunca ha habido ese dinero. ¿Ya? Ese dinero no existe, solo es un contrato. ¿Ya? Entonces, mucha gente también actualmente agarra y dice, Bolivia se ha comido los mejores años de su vida cuando los precios de los hidrocarburos estaban altos. Bolivia nunca gastó esa plata. Esa plata se ha reinvertido. Entonces, ¿qué pasa? A ver, con este ejemplo.
como dice que va a ejecutar recursos naturales renovables y no renovables, el Estado lo que ha hecho, por ejemplo, es recuperar, no nacionalizado, ha comprado la participación de los capitalizadores, las acciones, por ejemplo, de Entel. ¿Ya? Entel en el 2006 era una empresa de 250 millones de dólares. Entonces el Estado, cuando ha recuperado pagando al capitalizador su parte, ya más de 100 millones de dólares, el Estado se ha quedado con la empresa totalmente boliviana, pero lo que hace Entel genera más de 100 millones de dólares de utilidad por año. Entonces, esta empresa, de esa utilidad que paga impuestos normales, el IVA, el IT, como cualquier empresa privada, paga el IUE, y de ahí le queda un saldo, ya que son más de 100 millones de dólares. De ese saldo, para cumplir este segundo objetivo, Entel destina 100 millones de bolivianos, es decir, una séptima parte de sus utilidades para pagar el bono Juancito Pinto. Lo mismo hace Yacimientos. Yacimientos, la plata de la venta del gas no le entrega al Estado, se queda con Yacimientos. Le entrega al Estado la renta y solamente le entrega la parte de la cuota que tiene que pagar Yacimientos para pagar los bonos dignidad. El Banco Central hace lo mismo, el Banco Unión hace lo mismo. O sea, el BDP, ¿ya? BOA, todas las empresas públicas hacen esto. Entonces, ¿qué están haciendo? Sacrificar una parte de sus utilidades para pagar estos bonos, para distribuir la ganancia entre la gente pobre aparentemente, ¿ya? Pero no es los ingresos. La gente, yo escucho a los docentes, sobre todo antiguos, me dicen, nos hemos tirado tanta plata. Dice, Yacimientos ha vendido en los últimos 10 años más de 20.000 millones de dólares. Está el Yacimiento. No está, eso el Estado no usa. No usa, es como el Banco Unión, cuando yo entré, era un banco con un patrimonio de 14 millones de dólares, 14 millones de dólares, ahora vale más de 4.000 millones de dólares. Pues ¿dónde está la plata de la ganancia del Banco Unión? En el mismo Banco Unión. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es lo que se ha reservado al Estado para participar en la economía? Dice explotar los recursos naturales, renovables y no renovables. Y esto es lo que hace el Estado, explotar los minerales en todos sus estados. ¿Ya? En estado fesoso, no fesoso, líquido, etcétera, todos los minerales, ¿ya? Evaporíticos, también los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo, el subsuelo, los bosques y el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es todo el mundo que debe pagar, Tigo, Viva, Entel, todos le pagan al Estado por usar el aire, por donde pasa. Le ponen una antena a los de Viva en un edificio, tienen que pagarle al Estado, pagarle al dueño de la casa por utilizar su techo para poner una antena. Entonces, eso tiene un costo y eso de quién es propiedad del Estado. En otros lugares, como en China, por ejemplo, este espectro electromagnético, el Estado ha decidido que no entre Facebook, no entre WhatsApp, no entre Instagram, no entre Amazon, no entre Spotify, no entre todo, no entre nada. ¿Por qué? Porque ellos han hecho sus propios sistemas y no necesitan del gobierno, de los privados del sector occidental. ¿Ya? En Rusia, por ejemplo, el gobierno ha decidido prohibir el uso del Facebook. No es que les diga a la gente prohíbe, ¿no? Sino no entra el Facebook a este espectro electromagnético. ¿Ya? Así de simple. ¿Ya? Y ahora se va tocando un tema que les aseguro que mucha gente desconoce, el famoso SWIFT. Lo que quieren cortarle a Rusia para que no haga comercio internacional. Ese famoso SWIFT es un sistema ya hecho en Suiza, por Basilea, que tienen la mayoría de los bancos del mundo. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo mi cuenta, por decir, en el Banco Nacional, voy a Chile, voy a hacer una compra y utilizo un POS. POS son las maquinitas que administra Visa, Internacional, Mastercard, o sea, todas las tarjetas de débito, de crédito, y que tienen acceso a través de un código a mis saldos, a las cuentas que tiene el Banco Nacional. Entonces, cuando voy a comprar el pantalón a Chile, inmediatamente se dan cuenta si tengo o no tengo saldo para hacer esa compra.
Ese es el SWIFT, porque a través de ese comercio y a través de mi banco estoy haciendo una compra, que no la estoy pagando en efectivo, dinero, sino la estoy pagando por un medio electrónico. Y ese medio electrónico se va a compensar vía Nueva York a Bolivia. ¿Ya? Entonces, ese es el SWIFT. Eso quieren cortarle a Rusia. Pero Rusia dice, ya, muy bien, córtenme el SWIFT en Alemania, ¿y cómo me van a pagar por el gas que les vendo? ¿Ya? Si no me van a poder pagar en mi banco allá, o en un banco allá en Alemania, y no me pueden transferir los fondos, no les vendo el gas. ¿Ya? Así de simple. ¿Ya? Entonces, lo que hace el Estado es eso, administrar esa parte. Un poquito para redondear. El Estado, dice, es un conjunto de poderes públicos a quienes se delega el ejercicio supremo de la soberanía que decide en el pueblo. El pueblo elige el órgano ejecutivo. El pueblo elige el órgano judicial. El pueblo elige la asamblea plurinacional. Lo único que no elige el pueblo es el órgano electoral. Cualquier cambio que se quiera hacer en estos elementos dentro del órgano ejecutivo, por ejemplo, la parte que le concernía al órgano ejecutivo de las elecciones nacionales, querían cambiar un artículo, como las soberanías deciden el pueblo, el Estado, el órgano ejecutivo dice, vamos a hacer referéndum, que el pueblo decida si quieren o no. Y el pueblo que dijo, no. ¿Ya? O sea, 51% dijo no. Entonces, ese gobierno, ¿ya?, es responsable de ejecutar estos fines del Estado. ¿Quién define los fines del Estado? Es el mismo gobierno. ¿Lo hace a través de qué? De la administración pública. Ahora bien, los que ejecutan la plata se les llama gobierno. ¿Ya? Y este gobierno, estos gobiernos están divididos en tres. ¿Ya? Hay un primer nivel de gobierno que se llama gobierno central. Se le llama administración central. También se le llama TGN. ¿Ya? El TGN no existe físicamente. ¿Ya? Cuando la Contraloría hizo cargo a más de 100 docentes por haber utilizado recursos en exceso en sueldos, la gente del cargo que les hizo dijo, devuelvan al TGN. Entonces yo viajaba seguido a La Paz y se me acercaban los docentes y me dicen, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me lo puedes pagar al TGN? Y le digo, ¿tú sabes qué es el TGN? Me decía, no, pero dice que tienes que ir al TGN. No, el TGN es una cuenta. Es una cuenta en el Banco Central. Eso es el TGN. Entonces, este primer nivel de gobierno central, que se llama administración central, está compuesto por los ministerios. Y los ministerios tienen entidades descentralizadas, desconcentradas. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa están las Fuerzas Armadas. Del Ministro de Gobierno está la Policía. Del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas están los servicios nacionales, como impuestos, ¿no?, como la aduana. Hay empresas nacionales. Entonces, lo que hace el primer nivel de gobierno, también puede hacer el gobierno al segundo nivel de gobierno, que es departamental, que se llama administración departamental y son las gobernaciones. Y lo mismo que hay en esas 5 funciones básicas de hacer, tienen servicios departamentales. En salud está el CEDES, en educación está el CEDES. En infraestructura, lo básico para un gobierno departamental son caminos, está el CEDCAM. En deportes está el CDD. ¿Ya? Y también pueden crear sus empresas regionales. Antes del año 1985, antes de que salga el 21060, en Bolivia esta estructura que estamos viendo ahora tenían 160 empresas. Lo más común era que en La Paz tengan, por ejemplo, un hotel prefectural en Copacabana, un hotel prefectural en Sorata, un hotel prefectural en Tarapacá. Cochabamba tenía el hotel prefectural, no la asignación del Iriuni como hotel, ¿no? Entonces, las plantas de leche eran del Estado, ¿no?, de las regiones. Y el tercer nivel de gobierno son los municipales, que depende de cada municipio cómo crece y cómo no. Entonces, ¿qué pasa en el tema municipal de Cochabamba? Lo que hace Cochabamba quiere hacer Sacaba, quiere hacer Giratorio, y no ven un poquito más allá. Cochabamba tiene su empresa de basuras, sí, se llama EMS, ¿no? En Sacaba le han puesto Jerez.
Cochabamba tiene una empresa de agua, la del cercado, se llama Semapa. En Quillacollo dicen que van a crear en Sacaba lo mismo, su empresa. En Cochabamba, la alcaldía alquila maquinaria pesada, se llama Proman, su empresa. Esa es la empresa más productiva, Proman. Y también hay una empresa de parques, se llama Mabra. Pero pueden hacer otro tipo de empresas, hasta banco pueden hacer. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ver este tema de la organización política. Política hablamos de una distribución, si quieren, más regional y de distribución de cómo se estructura la plata. ¿Ya? Bolivia es un país denominado plurinacional, porque está compuesto por 36 naciones. En realidad, la Constitución no especifica cuáles son las naciones, pero sí los idiomas. Hay 36 idiomas reconocidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Este Estado plurinacional está dividido en 4 órganos de poder. El órgano ejecutivo, la Asamblea Legislativa Plurinacional, el órgano judicial y el órgano electoral. El órgano ejecutivo, con cualquier instancia, por ejemplo, si hablamos del alcalde, aquí es nada más el alcalde. El alcalde está que de la chequera, ¿no? El gobernador maneja la chequera. El órgano ejecutivo, el gobierno central, maneja la chequera. Pues el gobierno central está compuesto por un presidente y vicepresidente, que son 2 personas, 20 ministros, pero cada ministerio es una estructura. Y como han definido cómo va a ser el modelo de país, cada ministerio debe tener sus empresas productivas, sus empresas que se manejan como privadas, sus empresas descentralizadas, sus empresas desconcentradas. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, de ellos dependen BOA, depende Entel, depende SAPSA, depende ASANA, depende ENDE, depende ENFE, ¿ya? Eso del Ministerio de Obras Públicas, porque lo han hecho un ministerio productivo. Pero también veamos el Ministerio de Economía. ¿Ya? El Ministerio de Economía, su organigrama, ese es el organigrama del Ministerio de Economía. ¿Ya? Tiene viceministerio, tiene direcciones, hay 4 viceministerios, hay viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, viceministerio de Política Tributaria, viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros y el viceministerio de Tesoro y Crédito Público. Ahora, este ministerio tiene que tener otros ingresos. Y este ministerio como tal, por ejemplo, tiene unidades e instituciones desconcentradas, instituciones públicas descentralizadas, entidades públicas bajo tuición y empresas públicas bajo tuición. Pues, ¿qué tiene el Ministerio de Economía y Obras y Finanzas Públicas? Tiene el Servicio Nacional del Sistema de Reparto, SENACIR. ¿Qué es el SENACIR? Ellos manejan un fondo de inversión de más de $1.000 millones, que es el fondo de los jubilados hasta el año 95, del anterior sistema de reparto, porque las AFP se están en vigencia el año 96. Entonces, todo lo que te tiene que pagar esa gente que se ha jubilado con 95 para atrás, existe un fondo que no maneja el Estado. O sea, mucha gente agarra y dice, el Estado sigue pagando a estos jubilados. No, esta plata no es del Estado. Esta plata es un fondo que se ha acumulado a más de $1.000 millones de dólares. ¿Ya? Luego tiene una unidad de coordinación de programas y proyectos, ¿no? Tiene el Servicio de Patrimonio del Estado, el SENAPE. ¿Qué es el SENAPE? El SENAPE, aquí se registran desde la última silla, las pizarras, los bancos de los jardines, las bombas de agua, los baños, todo se registra acá de todas las entidades públicas, incluyendo municipios, incluyendo universidades. Entonces, es un sistema que todos pagan. El Ministerio de Economía, de lo que distribuye el presupuesto, se cobra plata para administrar estos patrimonios del Estado. Porque con esto se sabe cuánto maneja el Estado en patrimonio. Está la Autoridad de Fiscalización de Juegos, la J. Está el RUAT. El RUAT es una empresa. Es el Registro Único de la Administración Tributaria Municipal.
Visa internacional, todo el mundo paga Visa cuando hace uso de su tarjeta. ¿Ya? Si yo voy a comprar cosas al ICE Norte, si voy a hacer compras en el ICE Norte, le voy a pagar una comisión a Visa, porque estoy utilizando su medio de pago. ¿Ya? Sin embargo, por el nivel de comisión que hay, el que asume es el banco. ¿Ya? Luego está la Autoridad de Fiscalización de Control, Pensiones y Seguros, la APS. Está la Unidad de Investigación Financiera, la UIF, que vamos a ver en este primer tema. Está Impuestos Nacionales, la mayor recaudadora de plata del Estado. Está la Aduana Nacional. Está el Banco Central de Bolivia. Entonces, con esto se demuestra que la política cambiaria, la política monetaria, lo que hace el Banco Central, depende del gobierno. ¿Depende de quién? Del ministro de Economía. Está la ASFI, ¿ya? La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Y está la Autoridad General de Impugnación Tributaria. Y como empresas está Depósitos Aduaneros. Antes estas eran empresas privadas que manejaban los recintos aduaneros. Por ejemplo, uno de ellos era Sofraco. ¿Ya? Sofraco era de una familia, de la familia Olmedo. Ahora, el Estado administra estos recintos aduaneros y gana plata ahí como si fuera una empresa. El Estado tiene una administración de servicios portuarios. Tiene más de 20 barcos, ¿ya?, navegando en el mundo con bandera boliviana. Y está la gestora de seguridad social a largo plazo. Esto va a reemplazar a las AFPs. ¿Qué son las AFPs? Dos empresas. Pues esas dos empresas se van a volver una, va a depender del Ministerio de Economía. Entonces, como ven, el tema del manejo de un gobierno es para esos 5 elementos que hemos visto: infraestructura, salud, deportes, cultura, educación, y además pueden hacer ingresos. Eso puede hacer la universidad. La Universidad en La Paz, por ejemplo, en cada facultad hay una farmacia universitaria. No con medicamentos subvencionados. Ustedes saben que la medicina es el negocio más lucrativo que hay. Entonces ellos con sus farmacias, que venden a precios más accesibles que el resto de las farmacias, igual ganan. Es la universidad. Tienen buses universitarios que hacen recorridos fijos, por ejemplo, de La Ceja a la Facultad de Economía, de La Ceja a la Facultad de Derecho. O sea, por zonas, pero son más productivas. En Cochabamba no tenemos nada de productivo, excepto lo que venden los días viernes, yogur, etc. Entonces, ¿qué pasa? Generan ingresos. Y los otros componentes, como estos manejan la plata, el gobierno central, si hablamos de recursos de los impuestos de participación popular, estos se quedan con el 75%. Entregan el 20% a los gobiernos autónomos municipales y 5% a las universidades. Entonces, en Bolivia hay 378 municipios que se distribuyen la plata, ese 20%, por factores poblacionales. Por eso es urgente un censo. Cada 10 años se hace para saber cuántos son, porque cada persona, cada poblador tiene asignado un recurso. Luego tenemos los gobiernos autónomos departamentales, son 9 departamentos, por lo tanto hay 9 gobernadores. Hay 11 universidades públicas reconocidas. Hay la Cámara de Senadores en la Asamblea Legislativa, que en otras partes del mundo se llama Cámara de Representantes, porque representan, ya, a un departamento. Aquí se presentan 4 por departamento. Entonces, Pando, al igual que La Paz, tiene de 4, son sus representantes. Aquí se llama Cámara de Senadores. Por lo tanto, 9 por 4, 36 senadores. Luego, diputados. Tenemos 130 diputados, 65 nominales, 65 plurinominales. Toda esta primera etapa, exceptuando gobiernos autónomos municipales, departamentales, se hace en una elección nacional. Los municipios se hacen por separado, las gobernaciones lo mismo, y las universidades cada una hace su propia elección. El órgano judicial tiene 5 áreas básicas: el Tribunal Supremo, donde se administra justicia; el Tribunal Agroambiental es el tema de tierra. En el mundo hay
estados, no vamos a decir países, estados, porque el Vaticano es un estado, ¿no? Entonces, dentro de China hay Hong Kong, Macao, puntos que todavía se manejan como si fueran estados. En el mundo hay como 250 estados. Bolivia, entre esos 250 estados, ocupa el puesto 222 en densidad demográfica. Bolivia tenemos 12 personas por cada kilómetro cuadrado. Imagínense el trabajo que tiene este tribunal agroambiental. Luego está el Tribunal Constitucional, que tiene que velar la primacía de la Constitución y que se cumplan las leyes en Bolivia. El Consejo de la Magistratura, que es el órgano disciplinario de este órgano judicial y el que maneja la plata, para no vincularse con estos dos. ¿Ya? Pero fíjense, vino un alto comisionado de las Naciones Unidas para ver el tema del órgano judicial. Pero inmediatamente este Consejo de la Magistratura es subordinado, si quieren, por la Asamblea Legislativa, que nombran comisiones para hacer el análisis del régimen disciplinario del Poder Judicial, simplemente analizando los casos de delitos graves con sentencias ejecutoriadas de 30 años, donde están los feminicidas, donde están los asesinos, y se ha visto que mucha gente está libre y se está procesando a sus jueces. ¿Ya? Y finalmente está la jurisdicción originaria campesina, que tiene que ver con el tema de la justicia comunitaria. Y el órgano electoral a través de su distrital y la nación. Ahora, hemos visto la organización política, veamos la organización jurídica. ¿Ya? En Bolivia esta es la parte de las leyes, de las normas, disposiciones legales. Vamos a ver lo importante que es esto. ¿Ya? En Bolivia, de acuerdo a la Constitución, la ley de leyes es la Constitución Política del Estado. Ya dijimos que se ha modificado en 2009 mediante Constitución, que podía modificarse en 2018 para cambiar un artículo, pero iba a entrar en vigencia el 2025. Luego de esto están los tratados internacionales. Bolivia no es una isla. ¿Ya? De todas las instituciones que vamos a ver, van a ver la dependencia que tienen de los países de afuera. Empezando de la UYEP. La UYEP, si quieres, responde ante la GAFI. GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional. La GAFI responde ante las Naciones Unidas. Lo mismo que en salud, ¿no? En salud respondemos nosotros ante la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Panamericana responde ante la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas de Estados Unidos. Entonces, todo funciona así. De estos tratados internacionales se aplica con prelación las leyes nacionales, que son más importantes. Por si acaso los códigos, el Código Civil, el Código Penal, el Código de Familia, el Código Tributario son leyes. Entonces, las leyes están por encima ¿de qué? De los estatutos y cartas autonómicas. Y aquí se abre un espacio. A partir de aquí opera la autonomía. ¿Ya? A partir de aquí. Que se emiten sus propias normas. Pero la autonomía se pierde después con las resoluciones administrativas que emanan de las leyes. Por ejemplo, aquí hay una ley que es el Código Tributario. Y para que opere el Código Tributario se reglamente, tienen que salir resoluciones normativas de directorio de impuestos, ¿no? Que entiendo que utilizan bastante en sus prácticas tributarias. O pueden utilizar resoluciones del Contralor, ¿ya? Que también es una resolución administrativa, que aprueba una norma de auditoría gubernamental. Pues como ven, es una disposición legal. Sus incumplimientos generan responsabilidades, hay conflictos. Pero veamos cómo funciona esta parte de los gobiernos autónomos. Tenemos un gobierno central, ¿ya? Que va a normar para el gobierno central y para el resto de la población. Las normas más importantes de un gobierno central son los decretos supremos, que firma el presidente y todos sus. Pero este decreto supremo, que se va a emitir en el 1 de enero, seguramente uno, con el acuerdo que van a suscribir la Central Obrera con el gobierno, van a incrementar salarios y va a salir un decreto supremo.
Ese decreto supremo va a decir, se autoriza el incremento del salario mínimo nacional en tanto. Y además debe incrementarse el haber básico en tanto por ciento. Entonces, este decreto es para la administración central y la población privada, para todos. Pero en este decreto supremo va a salir un artículo transitorio, ¿ya? O una disposición final, donde va a decir de que los gobiernos, los otros gobiernos autónomos, en función a su capacidad financiera, podrán incrementar a los trabajadores hasta un máximo de ese importe que ha definido. En los últimos años, por ejemplo, la alcaldía no ha incrementado sueldos. El gobierno departamental tampoco. La universidad sí incrementa sueldos. Pero todo lo que está acá es por sector. Les comentaba que cuando hubo la crisis de octubre y Carlos Mesa se hizo cargo del poder, empezó Bolivia a flaquear económicamente, ni qué decir financieramente. Entonces llegó a emitir 2 decretos de austeridad, bajándose los salarios. Todas las altas autoridades del Estado en Bolivia, es decir, el procurador, el contralor, el fiscal general del Estado, los magistrados, ganaban 35.000 bolivianos de sueldo y 35.000 bolivianos de gastos de representación. En realidad ganaban 70.000 bolivianos. Pero vino Carlos Mesa y suprimió los gastos de representación. Hizo bajar el salario de esas altas autoridades a 35.000. Pero no bajó la del sector, porque el sector dice, yo no dependo del gobierno central. Nosotros no nos hemos bajado solo. Pero ¿qué pasa el 2007? Viene una ley financiera y dice, nadie puede ganar más que el presidente. Y en ese entonces ganaba 18. Listo, es una ley. Entonces viene la Contraloría y revisa las planillas de pago de la universidad y dice, señores, nadie puede ganar más de 18. Pues el sector está ganando 27.000. Lo sentimos mucho, hay un exceso de salario de 9.000 bolivianos. Y esto se ha pagado un año, son 9.000 por 12 meses, eso es lo que tiene que devolver. Y además el aguinaldo, el exceso. ¿No? Entonces, aquí dicen, ¿qué ha pasado? Es una ley nacional, está por encima de la universidad. Por lo tanto, hay que aplicar la ley nacional para todos. Entonces, las normas internas, por ejemplo, el gobierno departamental de Cochabamba emite leyes departamentales, decretos gobernativos, decretos de solución departamental, pero lo que emite el gobernador de Cochabamba solo se aplica en Cochabamba, no es para La Paz, no es para San Pedro, solo es para Cochabamba. Lo mismo que la alcaldía emite ley municipal, de soluciones municipales, decreto municipal, decreto edil, de solución administrativa, pero esto solo se va a aplicar en el municipio, en Cochabamba. Por ejemplo, alguna vez el gobierno departamental de Cochabamba, cuando había una ley de emergencia sanitaria reglamentada por un decreto supremo, el alcalde decía en Cochabamba nadie puede circular más allá de las 10. Y el alcalde le sacaba, decía, más allá de las 12. Entonces, como ya están juntas Cochabamba con Sacaba, con Quillacollo, con Tiquipaya, con Colcapiba, pues lo que hacen es de unirse en mancomunidad o en eje metropolitano para definir en conjunto. ¿Bajo quién? Bajo la dirección del gobierno departamental. Ha habido casos, por ejemplo, donde decía, mañana hay Día del Peatón. Así es, Sacaba, ¿no? Y la universidad lo mismo. Sus máximas normas son las resoluciones del Consejo Universitario. Eso no aplica a los gobiernos municipales, no aplica a los gobiernos departamentales, no aplica al gobierno central, solo es para dentro del aula. También hay resoluciones sectorales, resoluciones del Consejo Facultativo. Por ejemplo, nosotros tenemos un Consejo Facultativo de Economía que lo que hacen es solo para la Facultad de Economía. Ellos no pueden sacar normas para la Facultad de Arquitectura o la Facultad de Derecho. Y lo mismo, las resoluciones del Consejo de Carrera. La carrera de Ingeniería Financiera no puede sacar normas para Ingeniería Comercial o Contaduría o Economía o Administración. ¿Ya? Se manejan por separado. Pues entender esta partecita ayuda bastante en el tema de una auditoría.
¿Ya? Es básico entender y saber diferenciar entre lo que es Estado y lo que es gobierno. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Preguntas, dudas? Bien, si no hay Se preguntas, entendió, Licen. Preguntas. ok. Si está bien todo, vayan a descansar, que hace frío. Y hasta el día miércoles, cuídense. Hasta el miércoles, Licen. Hasta luego, Ulises. Hasta luego, Listo, Licen. cuídense, hasta el Hasta luego, miércoles. licenciado.